En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy hemos invitado al senador de la República, Wilson Arias, senador por el Polo Democrático Alternativo, aprovechando que todavía el Congreso no inicia sesiones y que está aquí en la ciudad de Cali, para conversar con él sobre todo lo que implica la crisis del coronavirus, ya no solo desde el punto de vista de la salud, de la sanidad pública, sino desde el punto de vista social, económico y, ¿por qué no, también político? Porque no podemos dejar de lado lo que ya hemos venido diciendo en los últimos días, que detrás del coronavirus, o mejor, que el coronavirus cayó como una alfombra mágica sobre muchos escándalos y situaciones impresentables que vienen ocurriendo en el país. Pero vamos a pedirle a Wilson Arias que converse con ustedes y con nosotros sobre este tema que ya está generando mucha angustia en varios sectores de la sociedad colombiana. Hasta ayer teníamos contabilizados 65 colombianos con la infección del coronavirus, más de 44 de ellos procedentes de recientes viajes que venían de España, de Francia, de otras partes de la misma China, y los otros pues contaminados por razones que todavía no están plenamente identificadas en diversas ciudades del país. Pero entremos en materia. Senador, el coronavirus es una realidad, independiente de las discusiones que se hagan sobre cómo se generó, por qué se generó, a quién perjudica más y a quién perjudica menos. Lo cierto es que si no le ponemos cuidado al coronavirus, la situación va a salir de cauce. Desde el punto de vista de la salud pública, primero que todo, de salud pública, ustedes como congresistas, porque me imagino que aunque no están en el Congreso, están vía red hablando permanentemente ustedes los congresistas, ¿qué están proponiéndole al país, a los ciudadanos y también al propio gobierno? Bueno, muchas gracias y con el saludo. En primer lugar, sea la ocasión que me brindas, y así lo habíamos conversado, de poder asistir para decirle a los caleños y a los colombianos que los estamos invitando a que observen las recomendaciones de las autoridades, a que sin pánico realmente, porque no se trata de crear un pánico, reconozcamos lo delicado del momento y a que tomemos todas las medidas que el gobierno ha denominado de contención y de aislamiento social en cuanto se pueda. Es muy importante atender la totalidad de las recomendaciones que yo no voy a repetir acá. Y en términos de salud pública, decir básicamente que acompañamos el esfuerzo de las autoridades. Digamos que hay algunas de ellas que de una procedencia científica, que además ha sido lo que se ha comprobado en medio que se está del desarrollo del fenómeno, porque estamos aprendiendo de esta pandemia en particular. Es una novedad científica en buena medida, de modo que corresponde a todos
a todos los colombianos con solidaridad, con criterios de autocuidado para poder cuidar a los demás. Y cuidar a los demás significa cuidar a nuestros mayores en las casas, a las personas más débiles y que cuentan con antecedentes clínicos que pueden hacer que se desarrolle con más severidad y mayor impacto en la enfermedad, pero también socialmente a los más débiles. Y creo que en ese sentido el Congreso de la República ha estado presto, muy a pesar de que no se inició sesiones como correspondía ese día y se aplazó durante 15 días, estamos muy dados a legislar desde nuestra casa, a hacer control social como corresponde como ciudadanos y como legisladores, pero también acudir a estos espacios para concurrir a la invitación pública. Lo primero que quiero decir, doctor Tejada, respecto es eso. Venimos a concurrir al esfuerzo de las autoridades locales, departamentales y nacionales para que todos a una contribuyamos al cumplimiento de los propósitos de contención y mitigación del fenómeno. La gobernadora del Valle el día de ayer, en la mañana, mencionaba que si a ella le tocaba, se veía obligada a declarar toque de queda, además de ley seca, porque el comportamiento no era el adecuado en diversas ciudades del departamento, ella lo iba a hacer sin dudar, porque estaba por encima la protección de la salud pública. O sea que ustedes están en pleno apoyando este tipo de medidas si es que llegamos a necesitarlas. En cada una de las ciudades se están tomando medidas distintas porque es evidente que hay, digamos, niveles de diferenciación, eso también es verdad. Por ejemplo, se ha comprobado que el fin de semana pasado no se observaron plenamente las solicitudes a pesar de la inminencia, de la urgencia, de la gravedad de lo que está ocurriendo, y en Cali hubo bastante rumba. Y esto lo tenemos que decir autocríticamente, decirle no solo a nuestros jóvenes, a todos los ciudadanos, esto no se puede tomar a la ligera y es muy probable, es lo que ocurrió en Italia. En Italia, en algunas ciudades particularmente y en España, no solo no se le prestó atención, digamos, sino se tomaron medidas drásticas desde la autoridad. Las gentes del común no prestaron suficiente atención y esto tiene niveles, es decir, contener la enfermedad, tratar de que no se desarrolle bajo determinadas formas en un periodo es muy importante. Cuando se concentra en una etapa tan breve un número de personas afectadas, colapsan los sistemas de salud y entonces los efectos en términos de mortalidad, de morbilidad, todos los efectos se disparan por el solo hecho de que no se puede atender bien en salud pública el volumen de afectados. Pero si se logra diferir en el tiempo, es probable que el número de afectados sea similar al de otras formas, pero el hecho de que no se concentren durante unos días produce efectos muy benéficos para las distintas sociedades y esto es parte de lo que hemos venido aprendiendo. Los chinos tuvieron un ritmo, los italianos otro, los españoles otros, los norteamericanos otros y cada uno de estos modelos está revelando dificultades y también agrego, porque quiero decirlo con amplio sentido de humanidad, Cuba ha dado ejemplo en buena medida y China del modo como se debe responder frente a estos fenómenos. Así es. De todas maneras, senador, hay una queja persistente en muchas autoridades regionales y también en muchos líderes sociales y empresariales y es que no se entiende por qué Colombia todavía no ha cerrado las fronteras aéreas y entonces tenemos que, está demostrado que el coronavirus entró por Bogotá, por El Dorado, y todavía hoy, por ejemplo, ayer la alcaldesa Claudia Inés Cabrera de Policarpa, Nariño, ella se quejaba de que entró, venía, no sé si era de Perú o de alguna parte, de un vuelo internacional, llegó al Dorado, no le hicieron ningún tipo de profilaxis, pasó, se montó un vuelo para Cali, nadie se dio por enterado de que venía de un vuelo internacional, es decir, si ella misma lo dice, si yo vengo contaminada, así sea sintomática, pues ya hice el daño, y no hubo ninguna autoridad que dijera, un momentico, venga, revisemos. Y en efecto es lo que hemos escuchado de varios testimonios, porque se ha sumado al testimonio que tú mencionas, varios de gentes del común que dicen, lo único que hicieron fue que me hicieron una especie de medición de temperatura de esas que hacen inmediatamente, lo cual es una medida importante, es verdad, pero a eso ¿qué le debe suceder? Inclusive en términos de
la solicitud de cuarentena, de que la gente se quede en la casa cuando procede del exterior. No hay mayor seguimiento. Llegan a Bogotá, se les orienta a remitirse a la ciudad y casi que solamente depende no de una orientación de autoridad, sino de un elemento volitivo, la determinación del ciudadano, y no todos los ciudadanos obran de la buena fe. Acaba de ocurrir que una ciudadana colombiana procedente de Europa aterriza en Barranquilla y solamente al momento de desabordar se manifiesta, dice: yo en este momento soy positiva de coronavirus. El efecto es muy delicado y ya se había relacionado con muchas personas, de modo que yo creo que el llamado es justo y angustiante. Bueno. Y agregar, lo que hemos venido criticando es que hay intereses muy fuertes de transnacionales y de monopolios para forzar que los aeropuertos no se cierren. En caso particular, en varias ciudades del mundo se ha tomado la determinación draconiana o no de cerrar los aeropuertos y de evitar el flujo a lo mínimo. Pues en Colombia no se ha hecho, y todo da en que debe a los intereses de Avianca y de grandes monopolios del transporte que casi que tienen, asediado a los gobiernos para que no tomen las determinaciones necesarias. Bueno, esa es una de las aristas graves que tiene esta crisis, pero hay otra, y es el sistema de salud, el sistema de atención al ciudadano en salud pública. Está demostrado que esta crisis le ha ganado la partida a los países y a los gobiernos, porque en la mayoría de países donde ha hecho estragos, la salud pública ha estado privatizada hace años, y entonces el gobierno ha tenido muy poco margen de maniobra para él controlar con su propia red pública la atención al ciudadano, y Colombia no es la excepción. Es verdad, ya habíamos mencionado algo, y es que los chinos tienen un sistema vigoroso, tienen, un músculo de salud muy importante, amén de que tiene un Estado que es intervencionista, con frecuencia inclusive autoritario, eso también hay que decirlo, y digamos que la cultura y la historia, las raíces de los chinos dan en que puedan ser altamente organizadas y que puedan contribuir de manera importante, a estos procesos de contención del virus en esta oportunidad. Por otra parte, sistemas como el cubano también se han revelado, imagínese usted, han aportado el medicamento más avanzado que hay en estos momentos a escala orbital. Lo está aportando Cuba, y se lo está entregando en Alemania, en España, en Europa, en Suiza. Acaban de aterrizar a Italia. A los chinos están supremamente en manifestaciones de agradecimiento al sistema de salud público cubano y a las farmacéuticas cubanas, que por fuera de las leyes del mercado, del ánimo de lucro, del interés especulativo y casi que criminal que han tenido algunas otras farmacéuticas, ha logrado, acompañar el esfuerzo, inclusive a escala internacional. El alcalde de Cali ha tomado la decisión de pedir la presencia de cubanos y del medicamento, cosa que saludamos, pero en sentido contrario, fíjate tú. Pero permítame, senador, porque usted está diciendo algo que es muy importante, pero para que no quede ante la opinión que solamente se está mirando porque Cuba con China son más o menos alineados ideológicamente. Alemania, Angela Merkel, que es una sociedad capitalista, los laboratorios farmacéuticos alemanes han tenido intervención durísima en este trance por parte del gobierno, entre otras porque el gobierno financia gran parte de la investigación que hacen ellos. Bueno, precisamente iba hacia allá, y qué bueno que lo mencionas, porque en Francia ha sido el presidente francés de centro derecha quien está reconociendo que los organismos sanitarios, como se le llaman en Europa, el dispositivo de salud en manos públicas juega un papel muy importante, y dos, que entregarle a las fuerzas del mercado, es decir, a la voracidad capitalista, un asunto tan importante como la salud, produce efectos supremamente negativos en general, en todas las épocas, pero de manera muy dramáticamente especial en épocas de una crisis como esta que estamos asistiendo. O sea que podríamos esperar, siendo optimistas los colombianos, que después de esta crisis, como resultado de ella, ustedes los congresistas comenzaran a trabajar por reformar la Ley 100 y todo este sistema de salud privatizado que tenemos en Colombia. Yo opino que lo más responsable que podemos hacer los parlamentarios, independientemente de cuál sea la denominación, es tomar nota de lo que ha venido aconteciendo. Esto es
Por primera vez la humanidad asiste, como en esta oportunidad, con los ojos expectantes y con tantos niveles de información, de comunicación, a un examen colectivo minuto a minuto de lo que ocurre con una pandemia. Es decir, esto no había ocurrido antes, porque no solamente los desarrollos desde comunicacionales... 1918 no ocurría una cosa parecida. En términos, digamos, clínicos y de enfermedad, pero en términos de comunicación es la primera vez que tenemos la ocasión. Esto no ocurre solamente con el fenómeno ahora de la salud, esto vino para quedarse. Esto ocurre también con las protestas. En Chile es reprimido un joven en una protesta por los carabineros y los jóvenes colombianos están enterando al minuto. La protesta colombiana se está notificando de lo que pasa en la protesta chilena. Pues bien, en materia de salud también sabemos de cuándo se produce el deceso de la señora en Cartagena, en Colombia, pero también de la que se produce en España y el modo como se dispara en Italia. El comportamiento de los jóvenes italianos versus el comportamiento de los jóvenes caleños. De modo que esta ocasión debe permitirnos para que como humanidad, como sociedad, de manera racional e inteligente, tomemos las determinaciones correspondientes. Ya estaba ampliamente documentado que este sistema de salud privatizado solo conviene a los intermediarios financieros de la salud para que quede establecido el principal beneficiario. Esta sí es una muy buena oportunidad para que eso ya revelado a escala orbital conduzca a determinaciones de la humanidad. Yo diría, inclusive, esto no es un asunto solamente colombiano, debería ser una conclusión orbital. Y ya va más allá del tema meramente ideológico político, es un problema de sobrevivencia como especie, de racionalidad. De acuerdo, aunque yo agregaría que es inevitable el debate ideológico al respecto, por lo que está de por medio es un modelo económico de sociedad, de modo que el debate político va a ser necesario y probablemente no nos lo vamos a ahorrar, pero con un antecedente que tú señalas que es cierto. Es decir, aquí hay un expediente que se acaba de producir que es inocultable, es insoslayable. Es decir, independientemente de las ideologías, los datos son datos. Además, Wilson, España, el gobierno español en esta semana declaró, yo no sé a través de qué medida de emergencia económica debe ser o social allá, que los hospitales y clínicas privadas quedaban a merced del gobierno. Es decir, si usted tiene la clínica Valle de Lilí o Imbanaco, para poner solamente dos nombres que conocemos aquí, que son privadas, el gobierno allá en España dijo, estas clínicas van a atender pacientes remitidos por el gobierno y están obligados a atenderlos. Inclusive, sin que se haya producido la crisis, hay legislación al respecto, a escala internacional de nuevo. En Colombia se supone que el gobierno tiene instrumentos para proceder de ese modo, aún, digamos, cuando se dice usted tiene que atender los accidentes remitidos obligatoriamente, claro, es una forma de intervención del Estado. Lo que ocurre es que en Colombia no tienen, digamos, a veces la precaución o la decencia de decir lo hace en razón del interés público per se, por definición. Con frecuencia se dice, me lo atiende que yo después le mando el cheque, que es el modo como algunos abusivos del sistema han logrado también convertir ese tema de la seguridad social en un negocio particular. Bueno, hay otra queja u otro malestar que se viene percibiendo en la comunidad general y es que se dice el país está actuando como si fuera un país federal, cuando no lo es, porque alcaldes, gobernadores, cada uno va tomando medidas de ley seca, de toque de queda, de declaración de emergencia social o calamidad pública, pero el gobierno central pareciera que no concentra la capacidad de direccionamiento de todo el país. Frente a ello, ¿usted cómo está viendo esa situación? Hay niveles de intervención, hay, digamos, una distribución funcional, hay niveles de territoriales, hay niveles de autoridad, que a los que le tenemos críticas, pero digamos que en estos momentos lo que uno esperaría es que primero haya diferenciaciones regionales, porque es verdad que el coronavirus no impacta de la misma manera, inclusive por niveles de temperatura, de altura, en fin, de edad, de rangos, de modo que es posible que hayan particularidades, como también es de esperar comportamientos distintos dependiendo de los niveles de, digamos, de cultura ciudadana, de acuerdos colectivos, de tradiciones. Suele ocurrir que hay diferencias, eso también es cierto, pero se esperaría también, digamos, un papel mucho más activo por parte del gobierno central, y ese yo sí considero que es un reclamo justo. El gobierno central parece a veces tan desconectado de la gente y de las regiones que hasta en esta materia, en estos dominios, está arriesgando algo que es muy importante. Yo lo he mencionado varias veces.
por esta época. Lo digo desde mi condición de un hombre de izquierda. Hay quienes dicen, Wilson, ¿por qué se ocupa de eso? Pero quiero dejarlo dicho, hay lo que se llama la confianza legítima, es la confianza de las gentes en las autoridades, y eso no solamente juega positivamente en materia de seguridad, donde es cuando se lee, sino también sobre todo en estos casos. Se lo voy a ir de esta manera. Cuando grandes personalidades del Centro Democrático dicen que para resolver este problema del coronavirus con Venezuela, la relación con Venezuela, hay que acudir a Juan Guaidó, se está demeritando la confianza legítima de todos los colombianos en el alto gobierno nacional. Si ya es bastante lamentable que digan que van a tratar de resolver, qué sé yo, las conversaciones con esta señora Aida Merlano a través de Juan Guaidó, eso produjo una burla, eso fue un chiste, produjo hilaridad entre todo el mundo. Mucho más grave cuando se dice que este asunto de salud pública se va a tratar con Juan Guaidó. Las redes sociales reventaron, pero bueno, eso se convierte en un meme, y la otra cara de la moneda es el desprestigio de la buena fe pública en manos de las autoridades. Claro, un gobierno desconectado de la magnitud de la realidad que estamos viviendo. Usted tiene razón en eso. Es decir, ante la magnitud de los hechos, este tipo de afirmaciones y de procederes puede estar agravando mucho más los asuntos de salud pública. ¿Tú te imaginas, Tejada, que la gente mañana decida que no le atiende al alcalde y al gobernador sobre estos temas? Correcto. Pues mucho más grave cuando decidan que no le atienden a un hombre que están viendo como un autista, al doctor Iván Duque, de modo que nuestro llamado es de solidaridad con el gobierno, fue lo primero que dije, Tejada, aquí. Sí. Hay que acompañar a las autoridades, pero también un llamado enérgico para que las autoridades se atemperen a la dimensión de los hechos. En el caso de lo que nos ocupa, nosotros como región, debemos reconocer que la gobernadora por su lado y el alcalde de Cali por acá, por la capital, además de muchos alcaldes, han sido proactivos, se han puesto al frente de la emergencia. Eso hay que reconocerlo. Y es un asunto también, tú miras a Jorge Iván y a la gobernadora, y digamos que se advierte el talante en relación con el tema. Ese talante, esa forma de intervención es producto de discusiones colectivas con la comunidad científica. El alcalde por ser un médico y estar con un equipo, y la gobernadora por haberse rodeado, en este caso me parece muy adecuadamente, para tomar las determinaciones a tiempo. Eso creo que es clave. Francamente, en el orden nacional no aparecen figuras tan importantes. Usted ve a la ministra del Transporte intentando improvisar para justificar sus determinaciones, anda improvisando, y la gente termina algo así como mirando con sospecha el mensaje nacional. Enhorabuena, tenemos en la región, y se ha traducido, porque bien que mal el Valle, fíjate, con todas las condiciones que tiene, pero no es de las regiones más golpeadas por ahora en materia de afectación de la ciudadanía. Así es. Bueno, demos un cambio de página y entremos un poco más al tema empresarial. Empresas grandes como por ejemplo de Cameron, la cadena de hoteles, ya anunció ayer que cerraba todos los hoteles en el país por 2 meses. El Cine Colombia ya lo había hecho la semana pasada, que cerraba las salas de cine en todo el país también por los próximos 2 meses. Cadenas de gimnasios, de estos de Bodytech y esas firmas grandes también han hecho lo mismo. Hay muchos, incluso algunos supermercados o cadenas de almacenes grandes han decidido cerrar también. Esto indica que, bueno, si cierra de Cameron, si cierra Cine Colombia, si cierran este tipo de empresas, uno dice, bueno, ellas tienen músculo y aguantan esos 2 meses, pero cuando eso comienza a bajar hacia el mediano y el pequeño empresario, que ya no va a encontrar los insumos para hacer los productos, o va a encontrar la manera de seguir vendiendo las mercancías que comercializaba, allí va a generarse una crisis de generación de ingresos, una crisis de empleabilidad muy grave, que va a ser un estallido social en el futuro. Sí, no hay, digamos, unas fórmulas únicas para intentar precaver los hechos, pero yo diría que aquí hay un problema, digamos, de concepción. ¿Qué concepción tenemos sobre el manejo de la crisis, ya no solo en materia de salud pública, sino en términos de intervención económica, de una parte, y otra parte en términos de políticas públicas y de medidas? La concepción, la política pública y las medidas como componentes, digamos, de una forma de intervención muy urgente.
Y al respecto, si me permites, sí quisiera hacer, porque creo que es muy importante que lo entienda la ciudadanía. Primero, lo que hemos mencionado. En materia de concepción tenemos una diferencia acerca del modelo. No queremos modelos privatizadores de los bienes públicos y de la salud pública en este caso. Dos, en materia de intervención, yo creo que lo que está diciendo Macron y otros es un poquito una especie de conversión. Tenemos conversos neoliberales, y lo digo por la positiva. Que se están volviendo keynesianos. Que se están volviendo keynesianos. Y cuando decimos keynesianos se piensa que es una cosa horrible. Bueno, yo lo quiero decir, cuando en mi juventud discutíamos Keynes, era un burgués, un perfecto burgués, la fórmula keynesiana. De modo que no estamos hablando de que volvieron socialistas ni cosa parecida. Los neoliberales están transmutando a ser keynesianos porque los hechos se lo exigen. ¿Y qué decía Keynes? Frente a la recesión o frente a la crisis, la salida no es abrochar más al pueblo. La salida frente a la recesión y la crisis es distribuir el ingreso en los estratos más populares para que la ciudadanía tenga capacidad de compra. Porque si la gente tiene capacidad de compra, al comprar, eso produce un fenómeno paliativo de la crisis. Si la gente en medio de la crisis no tiene capacidad de compra, lo que ocurre es que tienen que cerrar muchas más empresas porque se encañenga la producción, y cuando se encañenga, lo digo en términos populares o si no lo entendemos, y cuando se encañenga la producción se produce un ciclo recesivo. Pierdes producción, luego cierras fábricas, luego pierdes empleos, luego la gente tiene menos ingreso porque tiene más desempleo, luego no pagas impuestos, luego se va generando un ciclo recesivo. Lo contrario es lo adecuado. Entonces definámonos keynesianos, que es definirse burgueses, pero burgueses distintos a los neoliberales. Hay que hacer una intervención para que haya distribución del ingreso y no solamente hacia la población popular, también hacia la pequeña y mediana empresa, creándole alivios. Esto es muy discutido hoy, porque las medidas que se vienen tomando no están de conformidad con esto. Lo voy a hacer notar de esta manera. Si hemos de decir que le vamos a dar a la ciudadanía y a la que más lo necesita, voy a decir lo siguiente: la enfermedad en estos momentos, la pandemia, afecta de manera más severa a esos sectores y los impone en condiciones difíciles. Lo voy a ir de otra manera. Cuando tú dices quédate en tu casa, ¿qué es lo que estás diciendo? Quédate en tu casa como familia supone que ustedes o clase media alta o tienen un empleo donde usted puede negociar condiciones en las cuales se queda en su casa. Pero millones de colombianos no pueden quedarse en su casa. Claro. Están expuestos en la calle. 2, millones de colombianos están en el rebusque. Luego, si no trabajan, no comen. Y millones de colombianos son viejos mayores de 60 años, de los cuales también tenemos estadísticas muy notables. 6 de cada 10 personas mayores de 60 años están teniendo que ver económicamente por alguien de su familia. Más de la mitad, el 60% de los mayores de 60 años tienen que buscarse ingreso para responder por el nieto, por el hijo, por la esposa, por el tío y a veces por personas igualmente que el mayor. Esto es una estadística. Y 8 de cada 10 no tiene pensión. Eso le quería agregar muy adecuadamente. Si además de que tiene que responder por el nieto, por el hijo, por alguien, o por el minusválido o por la persona de la familia, 1, no tiene pensión, ¿cuál es la condición en la cual queda ese mayor? Tiene que salir a exponerse, a buscar un ingreso. Luego, fíjate tú, dicen, quédate en tu casa. Y de ellos el universo que más debería protegerse en la casa es el mayor de 60, pero es el más expuesto. ¿Qué haría una sociedad responsable frente a eso? Crearía, primero, de manera estructural, pensión para los viejos. Pero si hoy no puedes crear la pensión universal para todos los viejos porque la economía no te da, creas un subsidio temporal con destino a esa población en particular. 2, quédate en tu casa, ¿quién? A los niños que están yendo a la escuela para que le den alimento en la escuela. Bueno, si no los puedes mandar a la escuela, tampoco los puedes retener. ¿Qué tienes que hacer? Una política pública que le acerque el alimento gratuito y del Estado a la familia. Y hago esta pausa para decir... Eso lo está haciendo Macron en Francia. Lo está haciendo Macron en Francia, pero hago una pausa para decir, alguien dirá, muy caro. ¿Muy caro? Mucho más caro es exponer a toda esa población a que se enferme, porque al final les va a tocar no solo alimentarlo en la precariedad de los establecimientos hospitalarios y de salud, sino que adicionalmente va a tener que invertir en salud mucho más que si no se tuviera enfermado. El costo de oportunidad de tener a una población de estas sanas o de tenerla enferma es absolutamente, es decir, exponencialmente distinto. Y agrego algo porque es que el tema me tiene muy preocupado, por eso he venido a tu programa. Qué bueno que estamos esta mañana hablando de estas cosas frente a la población.
Hay un elemento muy importante que ya no tiene que ver, fíjate, con una inversión, sino con el estudio científico de los hechos. Cuando iban a hacer las pruebas, a ver, esta semana pasada, el domingo, nos buscó un científico de la Universidad Nacional a decirnos, díganle al alto gobierno que por favor no lo hagan. Por esta razón, para que se sepa también. Dicen, lo que más podría disparar hoy en Colombia, la pandemia, es el contacto no intra, sino intersegmentos económicos, interestratos, mejor dicho, por lo siguiente. Hoy los afectados están concentrados básicamente en unos segmentos de la población, clase media. El que viene de Europa, el que viene de España, el que viaja internacionalmente, son sectores localizados. También hay sectores populares, pero básicamente es un segmento. El que paseó, vieron los que estaban en un, ¿cómo se llama? Un crucero. En un crucero, bueno, dicen, si tú lo logras mantener en esos segmentos de aislar socialmente, también es eso, no es solo que te quedas en tu casa, es que el nivel de relación que mantienes es lo más restringido posible. Pero si de esos estratos saltan los sectores populares, se vuelve mucho, la curva adquiere una forma muy distinta. Hoy hasta eso debe ser cuidado por políticas públicas o por acciones gubernamentales. El gobierno colombiano lamentablemente no siempre ha sido lo suficientemente previsivo, pero resumo hasta aquí. Necesitamos no solamente cambiar el modelo, sino políticas públicas y algunas medidas destinadas a la población, hacia los niños, hacia los mayores, hacia la población trabajadora. La importancia, fíjate tú, de disminuir las tasas de interés por el Banco de la República por todo un periodo, con el compromiso y con la política pública. Esa es la medida de la política. ¿Cuál es? La política debe ser conseguir que eso se traslade y que impacte de verdad a los sectores populares y a la empresa media y pequeña, y que no se quede en el intermediario financiero. Y fíjate que Trump, siendo un presidente tan de derecha, claro, y logró que la Reserva Federal pusiera tasa cero. Claro que sí, pero además inclusive Trump, en esto yo le digo a esos reaccionarios derechongos, diga, pues vuélvase como Trump en esos temas. Ha dicho, cierro fronteras, pongo aranceles, pongo intereses tasa cero. A veces la embarra horrible en materia económica, pero esas medidas tienen un sentido. Es que al que le conviene tasas de interés ceros también es al capitalista empresariado, que tiene que reproducir la economía, y si le ponen tasas de interés muy alta, quiebra al sector real de la economía. La economía parasitaria y especulativa domina la economía real. Y a propósito de ese punto, senador, el sistema financiero colombiano declaró utilidades por más de 10 billones, con B larga, billones de pesos colombianos. En 1999, Colombia sufrió un decrecimiento de su Producto Interno Bruto, decreció menos 4 puntos por ciento en 1999, y esto generó una crisis terrible a nivel financiero que originó el famoso 4 por mil, que fue la estrategia que utilizó el gobierno para pedirle plata a todos los colombianos de todos los sectores para salvar la banca. ¿No podríamos pensar ahora en pedir un 4 por mil a la inversa? Es decir, que la banca le entregue por algún mecanismo que ustedes como legisladores con el alto gobierno se puedan inventar o diseñar para que esa platica llegue, por ejemplo, a las empresas con créditos de bajo costo o sin costo por una temporada, o a sectores estratégicos como por ejemplo el alimenticio, para evitar la importación de alimentos, porque el que importa alimentos hoy lo va a importar muchísimo más caro. A más de 4.000 pesos el dólar, que es otra gran desgracia. Hay que promover el cultivo nacional. Es que con motivo de la pandemia, pero también por la realidad socioeconómica, porque es que la crisis ha venido estallando antes del coronavirus, y el coronavirus lo dispara. Mire, aquí estamos padeciendo la enfermedad holandesa. Se cayó el precio del petróleo, aumentó el precio del dólar, y esto ocurrió hace 10 años, volvió a ocurrir hace 6 años y está ocurriendo ahora de nuevo, de modo que no es la pandemia lo que lo produce. La pandemia agrava los hechos. Por esas razones, además de las medidas que hemos dicho, valdría la pena tomar determinaciones que pueden ser de legislación con mensaje de urgencia hoy. Ante la crisis que hace, se convoca al Congreso de la República para que pupitre unas leyes de beneficio de la economía y de los sectores populares. Y hemos dicho las dos. Yo no estoy diciendo solamente a las gentes más humildes, esa es una.
Lo otro es a los sectores económicos medianos y pequeños que necesitan la producción nacional. Con esos criterios, yo inclusive me apoyo en algo que ha dicho el doctor Tejada. Tomemos la cartilla gringa y mexicana, diría yo, en estos momentos y tratemos de aplicarla en Colombia ahora a propósito de la crisis. Pero otra que yo creo que hay que tomar y que es urgente es la gran reforma tributaria que debería hacer Colombia. Hoy se llama rebajar, suprimir los beneficios tributarios, unos regalazos que le dieron al capital financiero, al sector minero, al sector energético, al fracking, bueno, a segmentos de la población que no retribuyen para nada desarrollo social, ni siquiera desarrollo tecnológico, está absolutamente comprobado. Si tú suprimes esos regalazos, esos beneficios tributarios, es posible que recaudes, dicen entre 40 y aquí dicen 65 billones de pesos en el cuatrienio. Buena parte de ello nos daría la holgura económica para tomar hoy nuevas determinaciones, porque cuando tú tienes previsto que te va a ingresar un diferencial tan importante en 4 años, no tienes que hacer deudas futuras, de vigencia futuras, sino lo contrario. Puedes incorporar al presupuesto de hoy el valor presente de esos ingresos posteriores. De modo que soluciones, mi querido doctor Tejada, es lo que tenemos en el horizonte. Es decir, y estoy hablando por boca de lo que dirían economistas del establecimiento, de lo que diría un Eduardo Sarmiento, de lo que ha dicho el propio Rudolf Gómez. Lo dijo. Carlos Caballero Argáez en esta semana también se pronunció sobre el tema. Y a mí me cuesta mucho decir esto porque cuando yo estaba en el SENA me opuse ferozmente a Rudolf Gómez, pero tú lees a Rudolf Gómez diciendo esto, sí, que acabo de decir. Se volvió keynesiano también. Se volvió keynesiano tardíamente Rudolf Gómez, cosa que yo celebro. Sí, así es. Bueno, sigamos dándole vuelta a la página de esta situación crítica que debe servirnos no para hundirnos, sino para mirar cómo nos reinventamos. O sea, cómo reinventar temas económicos, estrategias económicas. Dentro de ese keynesianismo que usted está predicando y que es absolutamente necesario, reconocido por muchos exministros de Estado, excodirectores del Banco de la República, es decir, personas con mucha formación que no están haciendo populismo ideológico ni baratilla pues de discurso, se requiere también hacer que el Congreso habilite con el alto gobierno una plataforma de desarrollo de infraestructura y de vivienda que es altísima generadora de empleo, por atrás y por delante, porque cuando el sector de la construcción, tanto el de vivienda como el de vías y el de locales comerciales y demás, se dinamiza la cementera, se dinamiza el ladrillo, se dinamiza el transporte y por adelante se dinamizan los bancos que prestan dinero, se dinamizan las empresas que hacen diseño de interiores y de exteriores, se dinamizan los arquitectos, es decir, hay una dinámica económica muy fuerte. ¿Qué se puede hacer en ese campo? Bueno, está estudiado y de nuevo acudo a los economistas, digamos, llamados del establecimiento. Y es que también está absolutamente establecido que hay sectores que pueden ayudar a dinamizar más la economía por cuanto son más intensivos en mano de obra y tienen una dinámica más redistributiva que otros sectores. El sector de la gran plantación de caña no redistribuye tanto y concentra riqueza. El sector financiero concentra riqueza, no produce tanto empleo. El sector minero-energético inclusive destruye empleo y naturaleza, concentra la riqueza. Pero hay otros que tienen la facultad de hacer una gran redistribución. En el agro, lo que llamábamos tradicionalmente, esto está estudiado por todos los ángulos, la economía campesina o lo que llamaban en otras épocas la economía familiar campesina, un enfoque económico familiar campesino hacia el campo. Ahora no se habla ni siquiera de unidades agrícolas familiares, ahora se habla de unidades empresariales del campo y eso es un enfoque distinto. Miren ustedes que en política pública hay distintos modos de ver el desarrollo y la ocupación y el pleno empleo. Y en materia, de inversión pública, aquella que tiene que ver con construcción suele ser grandemente redistributiva, no solo porque además es muy intensiva en mano de obra, sino porque las capas sociales a las cuales llega son aquellas que quisiéramos privilegiar en esa redistribución del ingreso. De hecho, en lenguaje un poco militar,
Algunos decían, en épocas de crisis usted puede pagarle a alguien para que abra un hueco y a otro para que venga y lo tape, con la idea de tenerlo ocupado y hacer redistribución. Pues bien, aquí no estamos diciendo, vengan, hagan un hueco para tapar el otro, estamos diciendo, hagan una obra pública, correcto, limpien las calles y las carreteras, laven el asfalto donde dicen que se acumula a veces el coronavirus, paguen para eso a la población y redistribuimos, pero además hagamos planes de construcción de vivienda que no solamente tenían que ver con un fenómeno de contención social de la crisis, sino de aplicable a largo plazo en un modelo. Pero yo quisiera insistir en otras que son, digamos, muy vinculadas al momento, a la desgracia que se nos viene. Una que quiero defender muy centralmente. En estos momentos deberíamos estar haciendo traslados presupuestales del Ministerio de Defensa y de Seguridad, de esos rubros, hacia el de la salud y hacia el Departamento de la Prosperidad Social, con unos propósitos además muy definidos. Es importante aplicar un tema de la sanidad, la crisis de sanidad que tenemos, pero hacia equipos médicos y hacia brigadas médicas que sean móviles, digamos, brigadas que estén muy prestas a ir a los distintos territorios. Esas brigadas médicas domiciliarias no las tenemos, otros países sí las tienen, aquí no las tenemos tan expeditas. Bueno, hay que hacer una gran inversión. Usted podría sacar a los jóvenes de distintos grados de las universidades, incorporarlos a las brigadas e ir a territorio, hacer mediciones y estar haciendo pruebas, test permanentemente entre la población. Hay países que en estos momentos vos vas por la calle, tienen unidades médicas y te están haciendo test para ver de qué estás enfermo. Y eventualmente encuentra gente con coronavirus, pero no necesariamente, es decir, es una política preventiva. Colombia no lo está haciendo, vayan por la calle y no lo está haciendo, varios países lo están haciendo, de modo que menciono esa como una de las políticas más importantes y otras que quiero señalar. Por decreto, mínimo vital de agua para la población, pero no solo vital, también de energía, también de teléfono, inclusive de internet, pero tiene que ver con la crisis. Macron ya puso eso. Claro. Macron está garantizando a los franceses mínimo vital, no le va a cobrar servicios públicos, gas, energía, telefonía por una temporada. Doctor Tejada, tú le estás diciendo al joven pobre que se quede en la casa para trabajar y no tiene internet. Y hay posibilidad de darle wifi, pero no se entrega por razones de cálculo lucrativo. Bueno, podrías en estos momentos, como medida de emergencia, decretar que le llega un wifi y que el Estado subsidia a las empresas que lo hagan, le paga como contraprestación un cupo muy barato, porque es que lo que tiene es contenido el wifi mientras aparece la clientela. Lo tienen para determinados sectores que pueden discremar económicamente, pero hacia los sectores populares una política amplia de wifi, mínimo vital de agua, de energía, de gas, de wifi, de servicios públicos, es una medida humanitaria en estos momentos, pero complementaria a la contención. Si quieres tener a la familia pobre en la casa, al menos a su hijo, tienes que darle condiciones. Le das internet, le das wifi y lo conectas al sistema educativo. Pero además de garantizarles el que no se les vaya a desconectar, es otro desafío, Wilson, y es que el Estado garantice alcantarillado y saneamiento básico allí donde no lo hay, porque una persona que no tiene alcantarillado y que no tiene agua potable, ¿cómo se lava las manos? ¿Cómo va a ser profilaxis? Claro que sí. Son medidas, algunas que se pueden tomar mucho más urgentes, pero bueno, China construyó 2 grandes hospitales y decían que era una especie de ostentación económica y tecnológica. No era ninguna ostentación, estaban preparándose para el coronavirus, habían descubierto lo que estaba pasando en algunas ciudades y construyen en el área de influencia sistemas de salud enormes. Bueno, lo propio se puede hacer en materia de alcantarillado. Y creo que hay unas medidas muy destinadas a la gente del común, que son muy dolorosas. Uno, que se prohíban los desalojos y los embargos, por Dios, inmediatamente, es la elemental para que no se produzca, digamos, mandar a la gente a la calle en momentos tan dramáticos. Ojalá fuera una medida de largo aliento. Ampliar el pago, el plazo del pago de impuesto predial, por ejemplo, y de algunos otros impuestos, tanto para las gentes del común como para segmentos de la producción. Fíjate, yo no estoy diciendo que a todos nos apliquen ese rasero.
Estoy diciendo, hay segmentos de la población que pueden ser escogidos para poder ser los beneficiarios de una política pública de esta naturaleza y sectores empresariales. En materia de salud psicológica, se han venido recomendando varios cuando la familia se confina. La salud psicológica es muy importante en estos momentos de la población. La familia que se confina debe tener unos programas importantes en su casa, tiene que prever la distribución del tiempo, horas de estudios, horas seguramente de yoga, qué sé yo, horas de compartir como familia, horas de ver televisión, horas de actividades. Cuando están confinados, eso es un asunto muy importante. Tratamiento positivo en el discurso, inclusive neurolingüismo positivo para la gente. Pero además, si tú estás en esas y te llaman a decir que tienes un cobro por moroso y te están reportando, qué sé yo, a las centrales de riesgo, difícilmente vas a tener a esa familia tranquilidad. Son asuntos que el gobierno podría precaver en estos momentos. 0 llamadas de cobro a los morosos, 0 reporte a las centrales de riesgo. Necesitamos cuidar la psicología de la comunidad en momentos en que se vuelve un valor tan importante para responder a un momento de pandemia. ¿Cómo puede, ayer o antier hablaba el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, porque es que, bueno, en Europa eso se ha visto y hay muchos videos circulando de peleas, literalmente peleas de consumidores en los centros de consumo, porque usted me cogió el papel higiénico, usted me cogió las servilletas, usted me cogió el arroz, me cogió no sé qué cosas. Y esto aquí va a poder comenzar a ocurrir. De hecho, ya hay sectores, por ejemplo, en mi propia familia me decían ayer que habían ido y que en algunos de los sitios donde se va a comprar estaba desmantelado, que ya no había nada. Entonces, y nosotros aquí en el canal mandamos a comprar alcohol, glicerina, para hacer pues las limpiezas, y no se encuentran ni siquiera guantes, o si se encuentran son carísimos. ¿Qué medidas tomar para controlar, 1, el acaparamiento y 2, la especulación en los precios de los productos que se van a requerir? Yo creo que debe hacerse, y en el manejo territorial es muy importante, por eso reconozco que no todo se puede desde el alto gobierno. Habrá medidas generales de prohibicionismo necesarias, de la especulación y el acaparamiento, inclusive de penalización moderada y gradualizada, porque eso tampoco puede ser generalizado. De no poder que la gente que de manera absurda se lleva 2 pacas de papel higiénico para 2 días, eso es un absurdo que tiene que ver con razones de psicología social. Se le pretenda penalizar porque no es lo mismo que el gran acaparador. Pero digo, guardadas proporciones, la territorialidad es muy importante, territorializar el asunto, inclusive con el apoyo de autoridades comunales en la zona, en sitio. De una parte se trata de políticas departamentales, nacionales, departamentales y locales, territoriales, pero otra también hay que agenciar una nueva forma de enfrentar estos hechos. Reconocer lo delicado del momento, bueno, eso vinimos a decir desde un comienzo, esto es delicado, hay que prestarle atención, pero también comprender la dinámica, por razones humanitarias y de solidaridad en general, pero hasta por razones de interés en la dinámica de la enfermedad. Hay que decirle a la población, es que no solamente nos conviene estar limpios nosotros, necesitamos que la gente tenga niveles de higiene, todos. Necesitamos que las personas cuando pasan por el pasamano no nos dejen el virus, porque tú puedes estar muy limpio y en 5 minutos, si tu vecino, si tu comunidad, si el vecindario no tiene las condiciones, el padecimiento es colectivo. Una de las cosas... Ahí hacen de vivo bobos los que acaparan. El vivo bobo que te acaparó y dejó expuesto al otro, y cuando dejó expuesto al otro se te vino contra la familia de manera inexorable. No. Fíjate que si algo que tiene, digamos, porque todo tiene aspectos múltiples, algo bonito de este momento es que nos está enseñando a que tenemos que mirar solidariamente a todos, inclusive, mira la paradoja, países que antes cerraban fronteras para que no entráramos nosotros, los latinos, ¿no?, los negros africanos, ahora se ven en dificultades para trasladarse hacia acá porque son ellos los portadores hoy por hoy. Bueno, hay que decirlo, esto nos está nivelando como una humanidad y nos está enseñando a mirarnos de otra manera. No importa quién sea, es muy importante, inclusive
Cuanto más próximo tu vecindario, más te conviene ser solidario para que todos conozcamos las medidas, las difundamos, las compartamos, nos demos espacios comunes y tengamos una racionalidad no acaparadora. Hoy por hoy, esto nos enseña que la solidaridad, que el esfuerzo común colectivo es la mejor herramienta para defendernos de estos tipos de pandemias. Bueno, esto no lo está diciendo solamente esta mesa. Escuchen la comunidad científica decir la solidaridad, la higiene personal, la comprensión del fenómeno común y la solidaridad son elementos indispensables hoy para superar este momento tan difícil. Hay otro aspecto que es menos evidente, pero que pesa también mucho en el conjunto de la vida social, y es el tema de la aplicación de la justicia. Todos necesitamos y vivimos en medio de asuntos contractuales o asuntos de demandas civiles o laborales o penales, y bueno, la justicia también de alguna forma se colapsa porque allí también hay mucha gente y hay que tener cuidado, pero puede ocurrir que muchos contratos, que muchas demandas terminen allí pagando, digamos, lo del sueño de los justos y afecten tanto a familias como a empresas. ¿Qué podría hacerse transitoriamente para que, por decir algo, una empresa que estaba negociando, haciendo un contrato especial, se quedó parado por esta parálisis de la justicia y eso va a generar una hecatombe en su economía empresarial, en empleo y demás? Yo creo que lo que se dice de diferir algunos plazos, en fin, algunos procedimientos, tienen que tener diseño, tienen que tener diseño. No puede ser para que se entorpezca la menguada de economía. Lo que estamos diciendo es exactamente lo contrario. Necesitamos formas expeditas y de acompañamiento a la gestión empresarial que inclusive, insisto, podrían tener que ver con diferir el pago de tributos, modificar plazos en beneficio de la actividad empresarial. No puede ser para lo contrario. Usted ha dado a lo largo de esta hora, senador, muchas propuestas, muchas ideas, pero necesitamos que nos explique, que le expliquemos a nuestros televidentes e internautas cuáles son como los mecanismos jurídicos, constitucionales y políticos a través de los cuales se puede dar decretos de presidencia, actos legislativos del Congreso, declaratoria de emergencia social o económica. ¿Cómo es la cosa? Bueno, hay un conjunto de normas que son básicamente las que has referido. Es decir, puede ser de una parte que desde la autoridad ya establecida y con las funciones y capacidades presidenciales, que en Colombia son bastantes, tenemos un régimen presidencialista, el presidente, el ejecutivo, el presidente y el ministro, realmente se predica es el gobierno, pero el gobierno en materia constitucional es el presidente con el ministro del ramo, en algunos casos con todos los ministros de la mesa, produzca decretos, eso es una vía. Y esos decretos tienen fuerza de aplicación. Tienen una fuerza de aplicación y en general se dan con base en las facultades presidencialistas que tiene hasta hoy. 2. El Congreso puede ser invitado muy prontamente con una legislación previamente proyectada para que casi que pupitree sobre la base del examen concienzudo de las cosas, pero puede producir una legislación muy rápida. Se llama mediante el procedimiento de mensajes de urgencia. El famoso Normalmente fast track. Tenemos dificultades cuando el gobierno intenta esa vía rápida para asuntos que benefician a sectores muy particulares. Entonces, para seguir beneficiando a Luis Carlos Sarmiento Angulo no va a operar. Nos oponemos la mayoría de congresistas a que se legisle para esta hora de esa manera. Ya hemos hecho el consenso y creo que hay una especie de decisión de que se produzcan medidas legislativas de beneficio social con destino a esta emergencia. Bueno, se podría pensar esa. Creo que son las más expeditas. La otra es la declaratoria de una emergencia económica y social, que es la que se ha hecho cuando se dan grandes catástrofes, es decir, cuando en la época de Armero, cuando se presentan el terremoto de Popayán, cuando se presentan las inundaciones en el primer gobierno de Santos, año 2011, que se presentó una emergencia ambiental tan grande que requirió o el gobierno consideró. Unas más justificadas que otras, pero hoy se podría declarar la emergencia
con una especie de convenio, de acuerdo político, ese acuerdo que intentaron hacer en la Casa de Nariño, entre los cacaos y 3 o 4 caciques, cambiarlo por un acuerdo, así sea temporal, de la sociedad para resolver este asunto, y eso es lo otro. Si esto tiene la fuerza, la potencia del acompañamiento popular, de los que han estado en el paro, de los que han estado en la movilización, pero también de la academia, de la gente del común, para darle salida a un periodo tan delicado, tan dramático, yo creo que esto realmente es tomar el toro por los cachos. El gobierno no puede escoger esta época para, como se ha hecho, dicen la teoría del shock, ¿no? Se aprovecha la crisis para aplicar lo antipopular. Tiene que renunciarse a la idea de una reforma laboral y pensional hoy. Tiene que tomarse la determinación de que no se aproveche la crisis para cesar contratos ni para afectar derechos laborales. Tiene que tomarse una decisión de esa materia y la gente está en el derecho legítimo de responder en la movilización, de darse ese tipo de determinaciones. Y en estas circunstancias, usted que es congresista, ¿hay en el Congreso hoy ambiente para frenar esas reformas? Yo creo que el gobierno ha tenido algunas dificultades y podría decir que me siento optimista en cuanto a que hoy no puede tramitar estos proyectos en medio de esta crisis. Es posible que después lo intente y tengamos de nuevo que darle una pela en materia ya no solamente del debate, sino de la movilización social. Pero es que lo que yo estoy sintiendo, y esta es la parte mucho más optimista que yo tengo, es en la mentalidad de la gente. Yo lo he dicho en este programa y en varias. Puede que la gente no esté todos los días en la calle, pero todos los días sí está opinando y acumulando cultura ciudadana que no tenía antes porque le habían puesto un velo, el velo del miedo, del autoritarismo, de las medidas cuasi fascistas. Pero cuando fracasa eso, lo que ocurre es que se da un desencadenamiento inteligente de cierta lógica política nueva en la población, y una lógica que también es electoral y es política y es de cultura del debate. Y es que en este momento yo siento, el gobierno le ha dado tantos tumbos a esa reforma laboral y pensional. Tú lo viste, la ministra le decir, no va a ocurrir. Cuando creyó que la movilización había declinado, dice, sí va a ocurrir. Así, con todo el desparpajo. Y ahora llega un nuevo ministro del Trabajo que creo que tiene una papa caliente en sus manos y que ni siquiera ha podido salir a musitar palabra de cómo la va a presentar, aunque sabemos que tiene la presión de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Julio Mario Santo Domingo, del sector financiero y de los cacaos de este país. Ahora mencionábamos algunos, el doctor Cabal del sector de comercio y turismo. Pues bien, otro de los instigadores de las reformas laborales que no queremos para la población y que no vamos a permitir por la vía del debate parlamentario o por la vía de la movilización. Bueno, una pregunta más política, ya en los minuticos que me quedan. Los estudiantes universitarios y los estudiantes de colegios están obviamente desescolarizados en este momento. La mayoría de universidades ya pararon, los colegios todos por orden ministerial han parado en todo el país. Se presumía que las movilizaciones del famoso 21N iban a seguir en este año y para este mes de marzo iban a haber movilizaciones que por obvias razones pues ya no se van a poder dar. ¿Usted considera que el gobierno, en medio de la situación dramática que genera toda esta crisis del coronavirus, está interesado en aprovechar para desactivar la bomba de tiempo social que generaban los estudiantes? ¿Y qué hacer desde el punto de vista de los estudiantes que están desescolarizados para que ellos no bajen la guardia, digámoslo, en la defensa del interés colectivo? Sobre lo primero, yo espero que el gobierno no cometa la torpeza infinita de aprovechar la pandemia para aplicar esas recetas. Y lo digo, creo que el gobierno ha estado midiendo muy seriamente estos asuntos. Yo tengo la teoría, y la digo porque no tengo por qué ocultarla, de que los últimos gobiernos han estado midiendo de manera muy fina la evolución de la opinión pública. Dejo ese dato para todos nosotros, para los que hacemos política desde la academia, desde la teoría, pero también desde la acción. Esa es la razón por la cual estaban pagando escondedero 15 días antes del paro. Sabían que había un estado de ánimo de la población. Están midiéndolo en estos momentos. Le doy un dato. Los jóvenes colombianos de un rango de edad
En lo único que creen hoy, miren las encuestas, es en la universidad, en su orden, primero en la universidad pública y después en la privada. Los mayores de hace años creían primero en la iglesia y en el ejército. Están en los últimos, en los sótanos, están la policía, el ejército, el Congreso, la clase política, la iglesia, todos juntos. Y los que descollan de manera importante entre la juventud es la universidad, uno, pública y después privada. Esto tiene una importancia capital en lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura política y el estado de ánimo de la población. Que el gobierno tome nota de eso para que no proceda con torpezas. Y lo otro, es que nadie ha dicho que uno no puede protestar en medio de esta situación, pero tiene que encontrar una manera inteligente y yo diría muy a tono con lo que puede ocurrir. En estos días me decían que se iba a hacer un concierto artístico muy importante, no presencial, en varios países. Un concierto por internet, decían. Bueno, podemos inventarnos una especie de conferencia nacional popular por internet. Menciono uno para decir, y lo digo porque acabo de ver una iniciativa importante artística. En Italia están saliendo a los balcones a bailar y a hacer música, no solo como terapia, sino como expresión pública. Pues yo creo que el día de la protesta, las cacerolas no van a sobrar. Es posible que falten cacerolas en las cocinas porque la gente eventualmente desde los balcones o las puertas de su casa podrá manifestarse. ¿Usted se imagina el mensaje político si llegara a darse alguna de estas formas? Estoy mencionando dos, pero no me cabe duda. La juventud, mis queridos jóvenes, son más inteligentes que nosotros para desatar todas estas iniciativas por estos días. Además porque son más alegres y más festivos y más chéveres que nosotros. Bueno, le agradecemos al senador Wilson Arias que haya aceptado la invitación a conversar con ustedes y con nosotros sobre las implicaciones de esta situación que genera el coronavirus en todo el país. Permíteme hacer la invitación con la que iniciamos porque quiero dejar absolutamente establecido. Cuando me llamó el doctor Tejada, a quien aprecio mucho y respeto mucho su programa, le mencioné que tenía dificultades para salir porque hemos hecho acuerdo no solo de mantener en la casa, sino ayudando a discutir la cosa desde nuestra casa para la acción parlamentaria. Pero decidimos hacerlo porque queríamos también sumar una voz a lo siguiente, un llamado a los colombianos para que comprendamos que estamos en un momento delicado, para que no haya pánico, sino capacidad de información, para que nos atemperemos a un propósito colectivo, solidario, humanitario, toda la humanidad para contener la pandemia del coronavirus. Esto es un esfuerzo que todos los estratos y sectores políticos e ideológicos debemos contribuir, de modo que la invitación muy fraternal, sin pánico, pero con seriedad, con medidas de higiene y de solidaridad colectiva, vamos a contener el coronavirus. Así es, entonces este es el mensaje que un congresista en ejercicio nos está dando. Esto es una buena señal también, que los congresistas estén preocupados por temas que no son de la agenda legislativa cotidiana, sino que esto es un drama para la sociedad colombiana y ellos comienzan ya a asumir posiciones, a hacer llamados públicos a la sociedad para que entendamos que aquí hay un hecho de salud pública innegable, incuestionable, y que hay formas de reaccionar frente a ese hecho de salud pública. O nos llenamos de miedo y nos ponemos a llorar pero no tomamos medidas, o tomamos medidas, somos prudentes, somos serios como él lo está diciendo y tratamos todos de salir al otro lado. Y paralelo a esto hay que pedirle a él y a los congresistas del país que mientras nosotros hacemos esas medidas de profilaxis, de contención social, de cuidado colectivo, ellos nos ayuden como ciudadanos a cuidar que el alto gobierno no nos vaya a meter gato por liebre, aprovechando esta circunstancia de inmovilización social necesaria que genera esta crisis, y que cuiden los intereses de la colectividad nacional. Además, hay muchas propuestas que ha hecho Wilson Arias que seguramente comparten muchos congresistas, que si logramos que el alto gobierno las ponga en ejecución, allí tenemos mecanismos de oxigenación para la crisis social, crisis económica y crisis de salud que hay que contener. Buenos días.
cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.